cómo es en este punto 4 ya de mecánica ventilatoria, vamos a ver cómo manejamos nosotros los criterios que hemos visto de bases pulmonares. Tenemos entonces una vía aérea que va a ramificarse acá, esto nos va a representar los alvéolos que tienen 0, esta es la presión pleural de menos 5 y este 0, atmosférica. Bueno, acá 0, 0. Lo primero que vamos a hacer nosotros, que nos va a marcar diferencia acá, es, estamos en reposo, donde el retroceso elástico del pulmón, L, es igual al retroceso elástico de la pared, W. Ahí no hay utilización de músculos. Por lo tanto, hay una quietud que se llama reposo. Eso me va a marcar a mí que mi delta de P es 0, por lo tanto el flujo es igual a delta de P sobre R igual a 0. Hasta ahí no llevo nada. Estoy haciendo simplemente la descripción de la estática. Pero ¿qué vamos a hacer después? Hacemos esto. Vamos a contraer los músculos inspiratorios, contracción de los músculos inspiratorios. Y al utilizar esos músculos inspiratorios que están pegados de la pared, vamos a hacer esto. Al retroceso de esta pared, que normalmente estaba igual, pero en sentido contrario a este retroceso del pulmón, miremos entonces que antes esto iguales, son iguales pero en sentido opuesto. Si yo agrego una fuerza hacia afuera de los músculos inspiratorios, puedo darme el gusto de superar el retroceso elástico del pulmón, y así aunque este resorte se esté acercando a 4200, que en ese sentido estaría cada vez retrocediendo menos porque va llegando a ese equilibrio, la fortaleza de mis músculos inspiratorios me harían que la fuerza de los músculos más el retroceso de la pared, que son hacia afuera, el músculo inspiratorio tira afuera, el retroceso de la pared tira hacia afuera, sean mayores que el retroceso elástico del pulmón. Y por eso, como estas dos fuerzas le ganan a esta, simplemente yo voy a proponer que esto, entonces, es muy claro, va a moverse para acá. Entonces aparece, mueve hacia acá. Y fíjense qué le pasa inmediatamente apenas, entonces yo mueva los músculos inspiratorios, el espacio pleural aumentará y el líquido, que es N cantidad de líquido, queda en un espacio mayor. Por lo tanto, la presión pleural disminuye, es decir, se vuelve más negativa. Y eso es importante porque si se volvió más negativa, entonces, ¿qué pasa después? La presión transpulmonar, que es la resta de la alveolar menos la presión pleural que disminuyó, da una resta mayor y entonces aumenta. La presión transpulmonar aumenta, y si la presión transpulmonar aumenta, por definición de transmural, el alvéolo se aumenta de tamaño. Entonces, el alvéolo aumenta su tamaño. Y la presión, y N cantidad de aire que había ahí, que es constante, porque no ha entrado ni salido aire, queda en un volumen ¿qué? Mayor. Por lo tanto, la presión del alvéolo disminuye. Entonces, ¿qué vamos a tener hasta ahora? Vamos a tener una alteración que vamos a dibujar acá. Simplemente ya jalamos con los músculos inspiratorios. Esto, entonces pasó de acá, a aumentar su tamaño, esta N cantidad de aire,
queda en un espacio mayor, entonces esta presión alveolar cae, y cae, no tiene que caer mucho, tiene que caer, si esto es 760, esto cae por ejemplo a 758 en inspiración. La presión alveolar disminuye a menos 2 milímetros de mercurio. Comparado con 760, 758 es una disminución muy pequeña. Pero el organismo no necesita más porque el flujo de aire por acá es muy fácil. No hay mucha resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? En el punto 6 ya ocurre un delta de presión. ¿Qué es el delta de presión? En la boca de 760, en el alveolo 758, y se crea flujo. Entonces, lo llamativo acá es que el pulmón primero se extiende, cae la presión del alvéolo y lo último que entra es el aire. Entonces, empieza a entrar aire. Y cuando empieza a entrar aire, la presión del alvéolo, que estaba en menos 2, pues obviamente ya, al entrarle más moleculitas de aire por acá, la presión alveolar de menos 2 se vuelve menos 1,8, menos 1,7, menos 1,3, va entrando, aumentando hasta que llega a 0. Cuando llega a 0 ya no hay diferencia de delta de P. Empieza a entrar aire y a aumentar la presión alveolar. ¿Hasta cuándo aumenta? Hasta que se igualen. En nuestro paciente que próxima a respirar común y corriente, hasta que se vuelva a 0. Igual que la atmosférica, y cuando se igualen las presiones, se igualan la presión en la vía aérea, que es la boca, igual a la presión alveolar, no hay entrada de flujo más. No hay una entrada de flujo mayor y se acaba la inspiración. ¿Qué pasa ahí? Pues simplemente le digo a los músculos inspiratorios, relájense, ya no se contraigan más, y entonces empezamos a tener toda una serie de fenómenos contrarios. ¿Cuáles fenómenos tenemos contrarios? Mire lo que se está dando acá. Miren esta gráfica. En CRF, cuando no hemos respirado, el retroceso del pulmón está opuesto por el retroceso de la pared del tórax. Cuando yo tomo, supongo que esto sea 500 ml, por decir algo, acá, el retroceso de la pared disminuye y el retroceso del pulmón aumenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando estamos al final de una inspiración, fijémonos en esto, este era el alvéolo normal y esto creció, este alvéolo se creció hasta acá. Pues obviamente el retroceso del pulmón, si nosotros lo miráramos así, lo llenamos más a este pulmón, entonces lo estiramos más, él tiende a retroceder más, pero la pared se acercó más a 4200, o sea que la pared no va a tener esa tendencia tan brutal de retroceso elástico hacia afuera como antes. Y si yo suelto mi músculo inspiratorio, porque al final de una inspiración, entonces, la fuerza de mis músculos que continúan contraídos, más el retroceso elástico de la pared, son iguales en sentido opuesto al retroceso elástico del pulmón. Mira así, tomo 500 y me quedo así, ahí no entra ni sale aire. Estas dos fuerzas son iguales. Pues cuando yo le digo a los músculos, ya, no más, mi centro respiratorio le dice, cuando esto estaba así, esto, como ya se vuelve 0, esto queda mayor que esto. Entonces queda mucho menor que esto y el pulmón jala la pared, y al jalar la pared, primero lo que hace es aumenta, al final de la expresión, relajo los músculos, hay que colocarlo acá, inspiratorios, aumenta entonces la presión intrapleural, porque el espacio pleural se comprime. Y la presión intrapleural, que antes estaba muy negativa, ahora se va a volver menos negativa. Entonces la presión
transmural, que es la del alvéolo, menos la de afuera, que es la pleural. Como la pleural aumentó, así sigue siendo negativa, la presión transmural disminuye y el alvéolo, con la misma cantidad de aire, con la misma n cantidad de aire, va a tener un tamaño menor. Eso es lo que llamamos ley de Boyle, y simplemente entonces mi presión alveolar va a aumentar. Y ya no va a aumentar, como estábamos en 0, que era al final de una inspiración cuando ya habíamos volado las presiones, ahora se va a aumentar 2 milímetros de mercurio por encima de la atmosférica, que la vamos a llamar más 2. Y entonces, cuando ocurre eso, que es 10, ocurre lo que pasa en numeral 11. Ya se vuelve a crear un delta de P, pero dirigido hacia afuera. Dirigido hacia afuera porque es mayor la presión del alvéolo que la presión de la vía aérea. Entonces se produce flujo de aire, que es lo que llamamos expiración. Y ahora sí, cuando se empieza a mover el aire, se va saliendo el aire del alvéolo y sale más aire de lo que le está disminuyendo el tamaño de la cavidad, y entonces la presión alveolar comienza a disminuir a partir de más 2 milímetros de mercurio hasta más 1, después hasta que llegue a 0 milímetros de mercurio, y se igualan después las presiones y el flujo queda igual a 0. Y ahí sería lo que nosotros llamaríamos el final de una respiración tranquila y sosegada. Ahora, ¿qué es lo importante entonces en esto? Lo importante es que esta respiración es nuestra respiración que nosotros llamamos espontánea, con presión negativas y no tiene ninguna trascendencia en cuanto a que nos vaya a generar algún problema de retorno venoso. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, una presión negativa, pongamos aquí más 10, menos 10, y yo comparara una respiración espontánea, pongamos aquí menos 5, y más 5. Una respiración espontánea haría más o menos esto, de menos 5, iría aquí a menos 10 la presión intrapleural. Y aquí yo haría esto, más o menos coincidiría acá, que es caer esto por ahí a menos 2 milímetros de mercurio, y esta sería la presión pleural, que vuelve más negativa. Cuando esto llega acá, que es menos 10, poner acá esto menos 10, menos 10. Menos 10 contra, al final de la expiración, esto cae menos 2 y queda otra vez en 0, 0 menos menos 10 da una transmural de 10. Esa respiración genera un estiramiento del pulmón de más o menos más 10. Cuando hacen una respiración con ventilación mecánica, lo que hace es esto, como está metiendo aire de afuera, empieza a comprimir la presión pleural y la presión pleural empieza a aumentar y vuelve un valor, supongamos de menos 5, lo vuelve 0. Acá. Y simplemente aquí lo que nosotros vamos a hacer es esto. Aquí subimos más 10 y listo. ¿Qué nos queda acá nosotros? Pues lo puse muy empinado, pero bueno, eso sale el aire así. Que aquí esta diferencia entre 0 y más 10 vuelve a ser una transmural, presión transmural de más 10. Lo mismo es que logro acá, simplemente que aquí lo hice con presión positiva, aumentando la presión pleural. Y mire que metí presiones positivas dentro de la vía aérea. Sin embargo, la distensión del pulmón es completamente igual. O sea que ante el mismo grado de suministro de presiones, por tener una presión, una ventilación con presión negativa, no es que sea mejor que una ventilación con presión positiva, siempre y cuando la presión con que yo suministre ambos transmurales sean iguales. Con esto entonces
hemos culminado el cuarto capítulo de mecánica ventilatoria.